Estamos asistiendo a una crisis energética sin precedentes que ha derivado, al menos en la primera mitad del pasado año, a un desabastecimiento primero y a una subida de los precios de alimentos básicos después, colocando a muchas familias en una situación muy compleja. Durante un tiempo hemos escuchado que esta situación era por causa de la guerra de Ucrania, pero lo cierto es que la subida de los costes de la energía se remonta a varios meses antes y es cada vez más caro llenar la cesta de la compra. En esta segunda mitad del programa nos preguntamos a qué se debe esta situación de inestabilidad, si somos más pobres que hace un año y si lo peor está por venir. Todo sube mucho. Llevaba el carro lleno por 40 euros, ahora 60. Subir precios para haber menos consumo. Es todo. A nosotros el mismo papel, las mismas bandejas. Esto sube, eso le perjudica a todo el mundo. Lo que baja un poco, pero vuelven a subir. Todos son excusas para subir todo. Saludamos ya a nuestros invitados de esta noche. Raúl Flores, secretario técnico de FOESA. Raúl, buenas noches. Muy buenas noches. Y Ricardo Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Es un placer teneros dos buenos amigos aquí. Ricardo, dice el director del Instituto de Estudios del Fondo Monetario Internacional que no solo es la guerra de Ucrania la culpable de la crisis económica, que hay un gran proceso inflacionista y que hay una desaceleración china, que la suma de estos tres bloques nos ha llevado hasta aquí. ¿Hemos llegado hasta aquí por eso? Pues sí, efectivamente, antes ya de la guerra de Ucrania ya teníamos el problema de un cierto shock de oferta, ¿no? El tirón fuerte de la demanda por parte de los consumidores después de esos meses de confinamiento o de restricción de actividad. A ello se le unió meses más tarde la guerra de Ucrania y, por otra parte, porque ha permanecido esa situación en China de política de COVID-0 hasta muy recientemente y todo ello, lógicamente, crea ese shock de oferta y tensiona los precios y nos ha llevado a esta situación de inflación. Raúl, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí por cambios, como planteaba Ricardo, en la economía que nos han hecho ir de alguna forma reduciendo la capacidad de las familias para poder llegar a final de mes. Lo que es importante es señalar que a la situación a la que hemos llegado, aunque nos afecta a todos, está afectando una vez más a los más vulnerables, a las familias con menos recursos y con menos capacidad de salir adelante. La inflación general lleva muchos meses siendo el epicentro de la información económica. No es una cuestión puramente macroeconómica, sino que tiene efectos directos en la economía de las familias. Nazaret nos lo cuenta con algunos datos. Sí, Jesús, se nota y mucho en la cesta de la compra, que en solo un año se ha incrementado más de un 15%. Son los precios más caros desde el año 1994 y en enero han subido un 0,3% a pesar de la subida interanual. Los consumidores lo notamos en cualquier compra que hacemos. Para que se hagan una idea, el azúcar se ha incrementado más de un 50%, los aceites un 38%, la leche un 37%, los huevos casi un 30%, los cereales un 22% o las patatas también en torno a un 22%. Por su parte, la gasolina se ha encarecido un 12,7%, el gasóleo un 10,2% el pasado mes, como consecuencia de la retirada de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Ricardo, otro director de estudios, en este caso el director del Instituto de Estudios Económicos, dice que, como señalaba Raúl, que al final los más desfavorecidos son los que más sufren todo esto, pero que no solo, que también, por ejemplo, las empresas están sufriendo esta cuestión, ¿no? ¿Cómo...? Por supuesto, Gregorio Izquierdo, buen amigo, tiene mucha razón. Afecta a todos la subida de precios de combustibles, de materias primas, de todo tipo. Afecta a todos por igual. A los consumidores, obviamente, en esa cesta de la compra, obviamente ya directamente también en los costes de hipotecas, sobre todo aquellos que están a tipos variables, ¿no? Por la subida de tipos de interés, pero a las empresas les ocurre igual. Las empresas, y ahí está, por ejemplo, parte de la cesta de la compra. El panadero que hace el pan, pues tiene que pagar unos costes mayores por la energía. Hablaremos ahora con una panadería. Muy bien. Raúl, es verdad, tú decías, afecta siempre a los mismos, pero por ejemplo hay las críticas, ¿verdad?, que se están haciendo a muchos de ellos, o sobre todo el pequeño
pequeño comerciante también está sufriendo con todo esto. Así es una situación que está sufriendo el conjunto de la sociedad, las clases medias y las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Es una situación que nos desborda a todos, pero que, como decía al principio, está más enfocada. Eso es. La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, el incremento del salario mínimo interprofesional, el encarecimiento de los costes energéticos y materias primas y la caída de las ventas por el impacto de la inflación ha dejado ciertamente un panorama desolador en los autónomos y pequeños comerciantes. Esta semana el diario El Mundo llevaba a portada el cierre de 215 negocios diarios en España. Vamos a hablar con una de las personas afectadas por esta crisis que ve peligrar el futuro del suyo. Nuria Escarpa, propietaria de Tres Letras Pan. Nuria, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nuria, ¿cómo te ha afectado esta situación a ti en tu negocio? Bueno, pues nos afecta a muchos niveles. Afecta a nuestros productos, que evidentemente la materia prima ha encarecido. Las energías con las que elaboramos el producto también son más caras que el año pasado incluso. Y afecta al ticket medio en el que nos enfrentamos en el día a día en nuestras panaderías artesanas. Y Nuria, ¿qué medidas estás tomando? ¿Estás encareciendo la barra de pan? ¿Estás asumiendo tú ese coste y no lo estás impactando sobre el cliente? ¿Qué medidas estás tomando o qué medidas piensas tomar? Pues mira, estamos tomando medidas que no afecten a la fidelización de la clientela. Es decir, ya con el cambio de IVA a principio de año tuvimos que asumir también esa parte de cambios de precios que en nuestro caso no hemos incrementado el precio, sino más bien hemos bajado en aquellos productos que se necesitaba bajar el IVA y lo que estamos haciendo es fidelizar a la clientela, ofrecerle un trato cercano, un producto de calidad y ver qué pasa también, porque esto a la larga en una empresa como la nuestra, pues afecta a la cuenta de resultados, por supuesto. ¿Crees que eso podrás...? Sí, no queremos Perdona, que afecte a la calidad del producto, lo primero, y no queremos que afecte a la atención que se le ofrece a la clientela, pero evidentemente afecta a la cuenta de resultados del propio negocio. ¿Crees que podrás aguantar mucho tiempo esta situación? ¿Es sostenible? Es sostenible en la medida en la que hagamos sostenible que la clientela siga viniendo a pequeños negocios como este a comprar y que entienda y valore la calidad del producto artesano. Igual tal vez reduciendo la gama de productos que se ofrecen, viendo aquellos que no tienen ingredientes que han subido mucho, como en el caso del azúcar, como en el caso de la leche, como en el caso de las mantequillas, pues ajustando un poco la carta de producción a aquellos que puedan ser un poco más rentables, por supuesto, para mantener tanto al equipo de trabajo como este tipo de iniciativas y de empresas. ¿Estás recibiendo apoyos o te sientes apoyada por parte de la Administración para ir soportando esta crisis? Bueno, entendemos que la propia Administración está tomando medidas, que ha tomado la primera en relación al IVA, que puede confundir un poco más a la clientela que apoyar y ayudar, pero sí que se están realizando acciones a través de CEOPAN, en nuestro caso, y de negociaciones con las administraciones para que se tenga en cuenta tanto a pequeños productores como a pequeños productores artesanos y también, sobre todo, en relación a los temas energéticos y a los temas de consumo de materias primas, que se tengan algunas medidas. Por ahora no tenemos ninguna resolución ni ninguna medida puesta en marcha. Muy bien, pues Nuria, ojalá pueda seguir perdurando tu negocio mucho tiempo y haciendo esas fantásticas barras de pan que tienes ahí detrás y que estamos viendo desde aquí. Buenas noches, Nuria. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias por darnos voz también. Gracias. Raúl, tú antes ponías el foco en la situación de las familias, vivienda, transporte, la propia cesta del pan de la que nos hablaba ahora Nuria. Explícanos un poco más cómo está afectando a las familias. ¿Cuáles son los números que nos encontramos ahora mismo? El impacto está siendo muy grande. El impacto está siendo tan grande que si antes de la crisis, del alza de los precios, una familia con bajos ingresos, pongamos un hogar que ingresa no más de 1.500 euros al mes, tenía que dedicar 61 de cada 100 euros en afrontar los bienes de primera necesidad, los bienes y servicios de primera necesidad, alimentación, vestido, vivienda, transporte.
Después de la crisis, ahora mismo están dedicando 82 euros de cada 100 a esos bienes de primera necesidad. 82 de cada 100. Sí, de 61 de cada 100 antes de la crisis a 82 de cada 100 en los hogares con pocos ingresos. Lo que significa esto es que cuando llega el día 4 de cada mes, las familias han pagado su vivienda, su alquiler, su suministro, las cosas básicas que todos pagamos, una parte importante de la sociedad se queda sin capacidad adquisitiva, se queda con el resto del mes tratando de vivir con el gasto mínimo posible. Esto, que es una realidad que afecta a una parte importante de la sociedad, se está extendiendo como efecto de esta crisis. De hecho, a día de hoy podemos indicar que el último informe de la Fundación FOESA nos señalaba que en torno a un 31,5% de la población se encuentra lejos del presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas. No estamos diciendo que sean pobres, estamos diciendo que les cuesta mucho llegar a final de mes. Qué barbaridad. Y Ricardo, todas estas cuestiones políticas, estas medidas políticas, el tema del cheque compra, ¿no? Como en su momento el cheque bebé, pues ahora un cheque compra, o topar la cesta de la compra, ¿serían suficientes para esto que nos está contando Raúl? Bueno, para permitir llegar con un poquito más de holgura. A mi juicio son parches, es decir, un cheque compra de los 200 euros, el cheque bebé, bueno, son algo que suena, que tiene mucho impacto quizá mediático y que obviamente se consume y se liquida muy rápidamente, o como fue aquel cheque para los de 18 años, ¿no? También, bueno, pues ahí queda. No es una cosa consistente ni perdurable en el tiempo y tampoco se puede estar manteniendo eso. Topar los precios, intervenciones en el mercado son experimentos a veces muy peligrosos que pueden llevarse a darse la vuelta de lo que se estaba esperando. Los datos que acaba de comentar Raúl, pues efectivamente lo que llevan es que las personas llegar a fin de mes va a ser complicado y tiene pinta que los tipos de interés van a permanecer, la inflación no va a desaparecer de forma radical y menos a corto plazo. También es cierto, y habría que añadir, que la situación en la que vivíamos anteriormente, durante estos muchos años, era una situación dopada o muy balsámica, es decir, tipos de interés en torno al 0%, inflación muy baja. Era una situación porque estaba anestesiada por aquella crisis económica y financiera que arrancó en 2008, ¿no? Y eso tampoco es sano y normal en una economía. Por tanto, me imagino que en los próximos años nos vamos a mover con tipos de interés más razonables, lo hablábamos hace un momento, y con un poco de tasa de inflación. ¿Y esto qué ocurre? Que va a haber que interiorizar que esta situación no desaparece en unos meses y que el objetivo entonces será en cómo conseguimos aumentar los salarios y para ello es muy importante aumentar la productividad. Es un elemento clave. Esto que estoy diciendo, se ha criticado mucho, Raúl, a las cadenas de distribución, ¿no? Con el tema de los alimentos. No sé si desde FOESA tenéis algún estudio sobre esta cuestión, porque claro, las cadenas de distribución se defienden como diciendo, oye, que nosotros aquí no estamos aumentando los precios, la situación es la que es. Bueno, pues de un lado lo que hay es un ajuste del mercado a poder llevar los precios a las necesidades de cómo se han encarecido esas materias primas y es algo natural, ¿no? De otro lado también hemos detectado incrementos en los precios que no están justificados por los incrementos en las materias primas o en los procesos de transporte y de distribución, ¿no? Es decir, sí que ha habido determinados servicios y determinados bienes que se han sumado a la ola del incremento de los precios y que han hecho todavía un poquito más grande el problema, pero no es la generalidad. Y más difícil la situación. Según un estudio publicado por la revista Nature Energy, la escalada mundial en el precio de la energía podría empujar a la pobreza extrema de 78 a 141 millones de pobres en todo el mundo. En España, el informe FOESA, del que nos hablaba Raúl, ha alertado también de que la brecha entre ricos y pobres se está haciendo cada vez más grande. Nazaret nos da algunos datos más sobre esta cuestión. Sí, Jesús, según el último informe FOESA, que se centra en las consecuencias del COVID, la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado en un 25% desde la pandemia. Es mayor la diferencia que durante la crisis de 2008. Casi 3 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años están afectados por la exclusión. Exclusión, por cierto, que afecta más a las mujeres y a la población inmigrante. Y si algo ha puesto de manifiesto el COVID es la desconexión digital. La mitad de los hogares en exclusión, 1,8 millones, sufren de la llamada brecha digital. A mí me gustaría que me explicaseis un poco la diferencia, con todo esto que estamos hablando, entre la crisis del 2008 y la crisis que tenemos ahora. No sé si hay grandes diferencias o estamos en la misma inercia. Ricardo, Raúl, como queráis. Ricardo. Pues hay muchas diferencias. Aquella crisis fue por una exuberancia, como dicen, irracional de los mercados, en aquel caso inmobiliario, con un endeudamiento muy grande de las familias.
Y esta es una crisis, como decíamos, pues de shock de oferta, una crisis en parte por esa cuestión también un poco de subida de tipos de interés, que supuestamente la misión es enfriar la economía. Y es una crisis que muy diferente a aquella, no tiene ese mismo tipo de parangón, incluso es una crisis que el peligro que tiene es que lleve una especie de estanflación, ¿no? Que es algo que vivimos en los años 70. Aquello fue, la de 2008-2009 fue el resultado pues, de un crecimiento enorme de los años anteriores y de un ajuste muy brusco. Y desde... Sí, claro, Raúl, por favor. Y junto a todo esto que dice Ricardo, yo señalaría dos elementos diferenciales. El primero es que en esta ocasión la vivienda se está comportando como un elemento de presión mayor a las condiciones de vida de las familias, está suponiendo un pozo sin fondo al cual las familias tienen que dedicar cada vez más parte del presupuesto de su economía para poder pagar la vivienda, y esto está de alguna forma reduciendo mucho las capacidades adquisitivas de las familias. Y de otro lado, es una crisis que nos pilla después de otra muy reciente, claro, la de la COVID-19, y después de la gran recesión del año 2008. Por tanto, vamos enlazando una tras otra, ¿no? Por tanto, los colchones, las capacidades de resistencia de las familias vienen muy mermadas en los últimos 15 años. Por tanto, hay que señalar también esa doble erosión o triple erosión a la que están viendo afectadas muchas familias. Esa brecha de la que antes hablabas entre gente que puede llegar y gente que cada vez tiene más dificultades, ¿ves similitudes entre una y otra crisis, como le preguntaba antes a Ricardo? La desigualdad ha crecido en ambas crisis y yo querría poner el foco sobre la desigualdad que se produce entre las más pobres y entre las clases medias. Tanto en la gran recesión del año 2008 como en las crisis de la COVID y de los precios, la distancia entre los más pobres y la clase media se ha aumentado. Y es una distancia especialmente peligrosa porque eso supone que las personas con menos recursos cada vez tienen más difícil acceder a los bienes y servicios naturales, normales, lógicos. No hablamos de la distancia con los ricos, sino hablamos con la distancia con la clase media. Por tanto, ese alejamiento en términos de renta de clase pobre y clase media está dificultando la integración y el sentirse un ciudadano como otro cualquiera de muchas personas en estos momentos. Totalmente de acuerdo, porque cada crisis aumenta las brechas y ya llevamos 3, como has dicho, que vamos encadenando. De la vivienda, que uno de los factores que había de diferencia entre esa crisis de anterior y la que tenemos ahora, sí que hay un cambio importante. Aquella crisis fue por un exceso de sobrevaloración de activos, por una política de créditos sin contención y claro, cambió muchísimo. Ahora, los préstamos que se dieron a partir de la crisis financiera y después de las múltiples trabas legales, pues son préstamos más sanos, hipotéticamente, y en ese sentido sí que no hay un miedo a esa mora en no poder pagar la casa como lo hubo y como ocurrió en aquel momento y que cayó mucho las valoraciones de las compañías. Y otro factor también interesante es que a pesar de la situación de crisis que tenemos, la tasa de desempleo no es elevada y de hecho podemos ver en Estados Unidos tasas del 3 y pico, es decir, no es ese efecto tan dramático de aquel momento. Otra cosa son los salarios, ¿no? Otra cosa son los salarios, efectivamente. Miremos un poco para el futuro en estos últimos minutos que tenemos esta noche. Los datos de 2022 han sido dramáticos, los datos económicos, ¿no? Parece que desde un punto de vista de macroeconomía, me refiero, Ricardo, los datos del principio de este año 2023 están siendo mucho mejores, la alegría en la bolsa, alegría en los fondos de inversión. ¿Esto nos permite tener un halo de esperanza? Como decíamos en la primera parte del programa, ¿cuál es la bola de cristal? ¿Qué te dice tu bola de cristal? Lo supiésemos, ¿verdad? Pero es probable, quizá, que lo peor estemos en este momento. Es decir, hemos pasado lo peor. Esas políticas de subida de tipo de interés, esa idea de contención progresiva de la inflación, es decir, esto todavía va a durar, esto no es, bueno, para el verano se ha pasado, no, esto llevará todavía un tiempo, pero sí que da esa sensación de, por los datos últimos recogidos, que efectivamente lo peor ha pasado y que puede haber una cierta atemperación. Por ejemplo, hemos superado muy bien la cuestión apocalíptica que teníamos en noviembre sobre los precios de las materias primas, sobre todo de los recursos de petróleo y gas, ¿no? Y claro, ha sido un invierno bastante cálido, con lo cual, bueno, pues ya está terminando el invierno y no ha habido ese miedo a podernos quedar incluso sin desabastecimiento o precios exorbitados. Con lo cual, pues bueno, pues como digo, quizá el escenario no es tan sombrío como podríamos haber esperado,
pero desde luego no es volver a lo que conocíamos hace no muchos meses Tú atrás. ves, como se decía en otra época, algún brote verde. Sí, vamos a intentar pensar que sí, que además hay que ser... O por lo menos vamos a ser optimistas. Siempre que no haya nuevos cisnes negros, ¿no? Nuevos acontecimientos inesperados que antes comentábamos en el previo al programa. Desde luego. Raúl, el Papa Francisco nos habla siempre de que, independientemente de estos brotes verdes, tenemos que pensar mucho en el modelo, en reorientar el modelo, ¿no? Fratelli Tutti en su encíclica nos lo dice varias veces. ¿Qué nos dices? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en este momento tenemos dos retos. El primer reto es rescatar a las familias que más han sufrido esta situación, rescatar a los más vulnerables de la situación actual. Pero inmediatamente que estemos afrontando ese reto, no podemos olvidar el reto más importante, que es el reto de replantearnos el modelo de sociedad en el que vivimos, replantearnos cómo queremos ser sociedad, cómo queremos relacionarnos, ¿no? Y desde ahí es muy importante que nos demos el tiempo para procurar que las crisis sucesivas que vendrán no sean crisis que nos desborden, no sean crisis que vuelvan otra vez a machacar a las familias más vulnerables, ¿no? Repensar el modelo y situarnos en que necesitamos superar un modelo que sigue generando pobreza, que sigue generando exclusión social. No nos podemos conformarnos con esos brotes verdes, hay que repensar un poquito más el modelo en su conjunto. Muchísimas gracias a los dos y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. El próximo sábado, a la misma hora, seguiremos haciéndonos más preguntas aquí, en La Gran Pregunta. Buenas noches.